El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigua Grecia y Roma, ofrece una profunda reflexión sobre cómo enfrentar y aceptar las adversidades de la vida, entre ellas, la soledad. Filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio defendieron la idea de que las emociones humanas, como el miedo, el sufrimiento y la soledad, no son algo intrínsecamente negativo, sino que dependen de cómo las interpretamos y respondemos a ellas. Desde una perspectiva estoica, aceptar la soledad no solo es un desafío, sino también una oportunidad para el crecimiento personal, la autodisciplina y la conexión con la naturaleza humana profunda. 1. La visión estoica de la naturaleza y la autodeterminación. El estoicismo comienza con la premisa de que el ser humano debe alinearse con la naturaleza. La naturaleza, entendida no solo como el mundo físico, sino también como el orden cósmico y racional que subyace a todo lo que existe, tiene un propósito y una estructura. Según los estoicos, todo lo que ocurre en el universo tiene una razón de ser, y las personas deberían buscar vivir en armonía con este orden racional. Esto implica aceptar la soledad como una parte natural de la existencia humana. Los estoicos creían que la vida es impredecible y está llena de altibajos, y que, por lo tanto, las emociones y las circunstancias externas son inherentemente fuera de nuestro control. La soledad, ya sea impuesta por circunstancias externas, como la muerte de un ser querido o el aislamiento social, o elegida voluntariamente, es vista como una de esas condiciones que escapan al control humano directo. Sin embargo, lo que sí está bajo nuestro control es cómo respondemos a la soledad. 2. El control de las emociones. La soledad no es un sufrimiento inevitable. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra la idea de que no debemos permitir que nuestras emociones nos dominen. De acuerdo con Epicteto, las personas no son perturbadas por las cosas en sí, sino por las opiniones que tienen sobre esas cosas. Así, la soledad no es, en sí misma, una fuente de sufrimiento, sino que es nuestra interpretación de ella la que determina si experimentamos dolor o paz. Un aspecto fundamental del pensamiento estoico es el concepto de distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. La soledad, en su forma externa, puede ser vista como algo fuera de nuestro control, sin embargo, nuestra reacción interna ante la soledad está completamente en nuestras manos. En lugar de verla como una amenaza o una carga, los estoicos sugieren que debemos aprovechar la oportunidad que ofrece para cultivar la autosuficiencia y la fortaleza interior. Si logramos entender que nuestra felicidad no depende de la compañía de otros ni de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para vivir virtuosamente y en paz con nosotros mismos, la soledad se convierte en un espacio para el autodescubrimiento y el crecimiento. 3. La soledad como oportunidad para la reflexión y la mejora personal. Marco Aurelio, uno de los emperadores más conocidos de la antigua Roma y filósofo estoico, ofrece una reflexión clave sobre cómo utilizar la soledad de manera constructiva. En sus meditaciones, él habla sobre la importancia de la introspección y la reflexión constante. La soledad, según Marco Aurelio, es una oportunidad para conectarse con uno mismo, reflexionar sobre las propias acciones y pensamientos, y alinearse más profundamente con la razón y la virtud. En lugar de ver la soledad como algo negativo, él la percibe como una posibilidad para el autoexamen, para reconsiderar las propias metas y para centrarse en lo que realmente importa en la vida. Para los estoicos, la verdadera felicidad y serenidad no se logran a través de la interacción constante con los demás ni mediante la búsqueda de la aprobación social, sino a través del cultivo de la virtud interna. La soledad puede ser un medio para apartarse de las distracciones externas y centrarse en el desarrollo de la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza, las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Esto significa que la soledad se convierte en una herramienta para liberarse de los deseos frívolos y mundanos,
y enfocar la mente en lo que realmente tiene valor. 4. El valor de la autosuficiencia y la independencia emocional. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la autosuficiencia, entendida como la capacidad de encontrar paz y contento dentro de uno mismo, sin depender de factores externos, como la compañía de otras personas. Los estoicos, especialmente Epicteto, enseñan que la verdadera libertad se encuentra en la capacidad de ser autosuficiente, y la soledad, en este sentido, puede ser vista como una oportunidad para cultivar esta autosuficiencia. Epicteto enseñaba que, aunque podemos disfrutar de las relaciones humanas, no debemos depender emocionalmente de ellas. La pérdida de una amistad o de un ser querido no debería destruir nuestra paz interior, ya que nuestra felicidad no debe estar vinculada a la presencia o ausencia de otras personas. La soledad, desde esta perspectiva, es una oportunidad para practicar la independencia emocional y para reforzar la idea de que nuestro bienestar no debe depender de factores externos. Esta idea de autosuficiencia emocional también está vinculada a la noción de apatheia, ausencia de pasiones. Los estoicos creían que, para alcanzar la serenidad, uno debe ser capaz de liberarse de las pasiones descontroladas que nos hacen sufrir, como el miedo a la soledad, la avaricia por la compañía de los demás o la dependencia emocional de los afectos ajenos. La soledad puede ser vista, entonces, como una ocasión para practicar esta liberación emocional, ya que permite al individuo centrarse en su propio sentido de paz interior, independientemente de las circunstancias externas. 5. La soledad y la muerte, un tema recurrente en los estoicos. La muerte es otro de los temas centrales en la filosofía estoica, y está estrechamente relacionada con la aceptación de la soledad. Los estoicos enseñaban que la muerte es una parte inevitable de la vida y que nuestra respuesta a ella debe ser racional. Sin embargo, los estoicos, como Séneca y Epicteto, sugieren que deberíamos abordar la soledad con la misma actitud con la que abordamos la muerte, con serenidad y aceptación. La soledad, como fenómeno humano, ha sido un tema que inquieta, fascina y desafía a las personas a lo largo de la historia. Mientras algunas culturas y filosofías celebran la compañía y la interacción social, otras, como el estoicismo, ofrecen una perspectiva que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la soledad y su relación con la autonomía, la paz interior y la vida virtuosa. Para los estoicos, la soledad no es algo que deba ser temido, evitado o visto como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento personal, de contacto más profundo con uno mismo y de reflexión sobre el verdadero sentido de la existencia humana. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaron que la manera en que las personas interpretan las circunstancias externas es lo que determina su experiencia interna. En este contexto, la soledad es un fenómeno que, aunque puede generar incomodidad, ansiedad o tristeza, también puede ser un medio para practicar las virtudes esenciales del estoicismo, la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía. 1. El estoicismo y la aceptación de lo que no podemos controlar. En su núcleo, el estoicismo enseña una distinción crucial, la de los aspectos de la vida que están bajo nuestro control y los que no lo están. Según Epicteto, la clave para una vida virtuosa y libre de sufrimiento reside en reconocer que nuestras emociones, pensamientos y acciones son las únicas áreas que realmente podemos dominar. Todo lo demás, la muerte, la enfermedad, el destino, las circunstancias externas y, en este caso, la soledad, escapa a nuestro control. En términos prácticos, el estoicismo nos insta a aceptar lo que no podemos cambiar. En el contexto de la soledad, esto significa comprender que no siempre podemos controlar cuándo o por qué nos encontramos solos. La compañía de los demás, las relaciones personales y las circunstancias sociales están fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestra respuesta ante la soledad sí lo está. Epicteto diría que no es la soledad misma la que debe preocuparnos, sino nuestra interpretación de ella. La vemos como una amenaza,
como un castigo? ¿O como una oportunidad para reflexionar, crecer y fortalecer nuestra paz interior? El estoico sabe que la soledad puede ser tanto una bendición como una carga, y la diferencia radica en cómo la enfrentamos. Aquellos que son esclavos de sus deseos y expectativas se sentirán torturados por la ausencia de compañía. En cambio, quienes cultivan la virtud y la sabiduría entienden que la soledad es un momento para profundizar en uno mismo, para reflexionar sobre el propósito de la vida, y para encontrar la paz en la independencia emocional. 2. La autosuficiencia estoica, liberarse de la dependencia emocional. Uno de los principios centrales del estoicismo es la autosuficiencia, un concepto que implica no depender emocionalmente de factores externos para encontrar la paz y la felicidad. Para los estoicos, la verdadera libertad se alcanza cuando el individuo es capaz de vivir en armonía consigo mismo, sin depender de la presencia de los demás, del reconocimiento social o de las comodidades materiales. El aislamiento social, la soledad o la separación de otros seres humanos no debería ser una carga insoportable, sino una oportunidad para la introspección y el autoconocimiento. En la medida en que somos autosuficientes, nuestras emociones y nuestra paz interior no dependen de los demás. Esto no significa que los estoicos rechacen las relaciones humanas o nieguen la importancia de la comunidad, más bien, sostienen que la verdadera alegría y serenidad provienen de estar en paz con uno mismo y de no depender emocionalmente de los vínculos sociales. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexiona sobre cómo el sabio debe ser capaz de encontrar satisfacción y tranquilidad incluso en la soledad. Según él, los momentos de soledad no son oportunidades para lamentarse por la ausencia de compañía, sino para sumergirse en el aprendizaje y la autocomprensión. La soledad, entonces, se convierte en un espacio para el cultivo de la virtud, la reflexión y la sabiduría, lo que permite al individuo encontrar su bienestar en su propia compañía. Epicteto, por su parte, enseñaba que las personas sabias no deben aferrarse a lo que no pueden controlar, como el amor y la amistad, porque estas son relaciones que dependen de otros. En cambio, el sabio debe buscar el consuelo en lo que puede controlar, su propio carácter, sus propios pensamientos y su propia respuesta a las circunstancias externas. La soledad, entonces, es un reflejo de esta independencia emocional, donde el ser humano no busca su valía ni su satisfacción en los demás, sino en la construcción de un alma recta y sabia. 3. La soledad como espacio de reflexión y crecimiento personal. El estoicismo también valora la introspección como una herramienta esencial para alcanzar la sabiduría. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo se refiere a la soledad como una oportunidad para la reflexión sobre la naturaleza del mundo y la propia vida. A lo largo de su vida, incluso mientras gobernaba el Imperio Romano, Marco Aurelio encontró momentos de soledad en los que se retiraba a sus pensamientos y a la reflexión filosófica, buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia. Esta práctica de autorreflexión se convierte en un medio fundamental para conocerse mejor, para entender nuestros defectos y virtudes, y para corregir los errores que podamos haber cometido. La soledad permite que el individuo se aleje del ruido del mundo exterior y se concentre en el trabajo interior. Al no estar constantemente distraído por las interacciones sociales, la soledad se convierte en un espacio en el que se puede cultivar la virtud de la templanza, una de las virtudes cardinales del estoicismo, que consiste en la moderación y el autocontrol. En la soledad, uno puede también trabajar en la paciencia, la disciplina y la serenidad, cualidades que se desarrollan mejor cuando el individuo se enfrenta a las dificultades sin recurrir a las distracciones externas. La reflexión profunda sobre la vida y la muerte, otro tema recurrente en los textos estoicos, encuentra un espacio propicio en la soledad. En la tranquilidad de estar solo, se puede pensar sobre el significado de la vida, sobre el fin último de la existencia humana, y sobre cómo aprovechar al máximo el tiempo limitado que tenemos en este mundo. En este sentido, la soledad se convierte en un aliado del filósofo, ya que permite una conexión más profunda con la razón, que es la esencia del ser humano según el pensamiento estoico.
La aceptación de la soledad desde la perspectiva estoica es un ejercicio de autonomía y madurez emocional. Lejos de ser vista como una condena, la soledad es una oportunidad para cultivar la virtud.